Muchas gracias. Muy buenos días, señora presidenta de esta comisión y señores asambleístas. La Fiscalía General, una vez que ha sido convocada para esta sesión y esta reunión respecto de las observaciones que se puede plantear al proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, ha considerado algunas que son importantes respecto de la actuación que como institución se realiza y como titulares de la acción penal. En primer lugar, me voy a referir al artículo 1 respecto de los principios que se han incluido en el proyecto de ley. En efecto, en este proyecto de ley se habla básicamente de que se rige por los principios de justicia material para las víctimas, en los delitos penales, tutela efectiva de los derechos y de las situaciones jurídicas de los ciudadanos afectados, el combate y prevención a la reincidencia delictiva y la impunidad. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que en materia de principios, en efecto, todos estos principios están también garantizados en la Constitución de la República del Ecuador. Tanto más que se ha desarrollado en la Carta Magna, se han desarrollado muchos principios que garantizan sobre todo la no revictimización de las víctimas, está en el artículo 78. Y es importante que en el desarrollo de esta presentación vayamos comprendiendo, por ejemplo, cómo el sistema actual, en la actualidad está funcionando, sobre todo en materia de no revictimización de las víctimas. En efecto, nosotros hemos propuesto una observación que es muy importante por cuanto al existir estos principios que se garantizan a los derechos de las víctimas y victimarios, el rango constitucional y supranacional, es necesario realizar una aplicación directa de los mismos, más no redundar en nuevos cuerpos legales. Porque lógicamente, como yo indiqué, todos los derechos, los principios están en la Constitución, el artículo 11, en el artículo 66, en el artículo 76 de las reglas del debido proceso. Por lo tanto, esto está considerado en la Carta Magna, es decir, tenemos la Constitución de la República en el artículo 35 que habla sobre los grupos de atención prioritaria, en el 78 la protección especial para víctimas de infracciones penales, en el artículo 195 que es sobre el sistema de protección a víctimas, testigos y que además abarca a los demás participantes en el proceso penal, sean estos funcionarios como fiscales, secretarios, asistentes, policías, entre otros. Al igual que varios instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que en su artículo 24 precisamente abarca la consideración de estos principios, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en el artículo 32, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios fundamentales de la justicia para las víctimas y los delitos del abuso del poder, en el artículo 1, y las Guías de Santiago, en el artículo 1. Por su parte, el Código Orgánico Integral Penal también abarca los derechos de las víctimas, tanto más que existe un artículo en donde se desarrolla taxativamente todos los derechos de las víctimas, y me parece que esto fue un avance, porque uno de los fracasos precisamente de todo el estudio que ha tenido la trayectoria del derecho penal ha sido olvidarse siempre de las víctimas. Entonces, en el Código Orgánico Integral Penal precisamente se logró incluir un capítulo completo de quiénes son víctimas o quiénes son consideradas víctimas y cuáles son los derechos que tienen las víctimas. Por lo tanto, consideramos de que esto está totalmente contemplado en el Código Orgánico Integral Penal. También es necesario mencionar que en el artículo 2 sobre las medidas no privativas de la libertad. A ver, en este sí quisiera hacer algunas puntualizaciones que considero son muy importantes. Tenemos en primer lugar que se refiere en este proyecto de ley: las medidas no privativas de la libertad se aplicarán siempre y cuando el sujeto activo del delito o del presunto delito, dice, no haya cometido una infracción penal del mismo rango con anterioridad, no haya sido condenado por un delito penal, no haya sido objeto de reiterada prisión preventiva por otra presunta infracción y no haya sido objeto del autohallamiento a juicio sin perjuicio de otras limitaciones que establezca la legislación aplicable. A ver, considero de que el planteamiento que existe en este proyecto, desde mi punto de vista, obviamente, y es un punto de vista institucional, consideramos que aquí sí existe una seria vulneración de los derechos de todas las personas, inclusive que están consideradas como posibles infractoras o como presuntas infractoras. Es decir, al hablar ya de presunción, porque aquí nos está hablando precisamente de que ya con la sola presunción nos está refiriendo o infiriendo de que nosotros como institución y que los jueces de garantías penales necesariamente tengan que dictar una medida cautelar privativa a la libertad. Entonces, si dice que no haya cometido una infracción penal del mismo rango con anterioridad,
Esto significa que, por ejemplo, la persona que va a ser sometida a un procedimiento penal, un proceso penal, se va a verificar y el Estado tendría que tener primero la capacidad tecnológica para poder verificar en el sistema si es que esta persona ya ha sido con antelación o ha cometido un delito con antelación. Entonces, esto, por ejemplo, tendríamos que tener la capacidad las 24 horas del día y los 365 días de la semana para hacer consultas en los sistemas informáticos, tanto del Consejo de la Judicatura como de la Fiscalía General, y que se establezca precisamente de que la persona no haya cometido una infracción penal del mismo rango. Ahora, cuando nosotros hablamos de infracción, estamos abarcando que existen delitos y contravenciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de infracción, estamos poniendo un término genérico. Y el tema de las contravenciones, como todos conocemos, no necesariamente implica una medida cautelar de privación de la libertad, como es la prisión preventiva. Entonces, considero que aquí el planteamiento debería decir, o sea, en la propuesta, el deber ser debería decir, no haya cometido un delito penal del mismo rango con anterioridad. Porque el término infracción, insisto, estaría siendo totalmente equivocado al momento de utilizarse en un texto normativo tan complejo como es este. Igual, la misma reflexión dice, no haya sido condenado por un delito penal. De la misma manera, como todos conocemos, pero ¿qué pasa cuando un caso, por ejemplo, tenemos en un caso concreto? Porque aquí creo que es importante ir mencionando la casuística y los ejemplos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, decimos que no haya sido condenado por un delito penal, estamos entendiendo que, primero, en el sistema hay sentencias que están ejecutoriadas y sentencias que no están ejecutoriadas, porque precisamente una persona estaría condenada, es decir, con una sentencia en firme. Significa que no ha interpuesto un recurso de apelación, tampoco ha interpuesto un recurso extraordinario de casación o de revisión. Entonces, ¿cómo se podría comprender el alcance del texto que se ha redactado que no haya sido condenado por un delito penal? Y de la misma manera, si nosotros hablamos de un delito flagrante, la capacidad del funcionario que está interviniendo en esa audiencia tendría que tener toda la capacidad tecnológica para de la misma forma verificar si es que existe o no existe una condena anterior para efectos de que él pueda solicitar una medida alternativa. Entonces viene la misma reflexión anclada a la anterior. No haya sido cometido por un delito penal, sería el primero, y no haya sido condenado por un delito penal. Entonces tendríamos que tener, insisto, la capacidad técnica para establecer si es que estaba o no estaba ejecutoriada la sentencia en contra de la persona que obviamente no va a ser privada de su libertad bajo la modalidad de prisión preventiva. La otra, en cambio, dice no haya sido objeto de reiterada prisión preventiva por otra presunta infracción. En este sentido, por ejemplo, los sistemas de la función judicial, esta es una consulta mucho más fácil de realizar. ¿Por qué? Porque en el sistema con la digitalización del nombre, los nombres, apellidos y el número de cédula, precisamente se puede verificar en el sistema si es que una persona ya fue privada de su libertad anteriormente. Y la última dice no haya sido objeto de autollamamiento a juicio sin perjuicio de otras limitaciones que establezca la legislación aplicable. En este sentido, si nosotros establecemos que son medidas no privativas de la libertad y que deben aplicarse siempre y cuando el sujeto activo del delito o presunto delito, si lo que nosotros estamos aquí es ampliando básicamente, es decir, vamos a ampliar muchísimo más y que el Estado va a tener la obligación de dar una respuesta porque si nosotros planteamos así como está la redacción de estas normas, estaríamos haciendo una amplificación del poder punitivo del Estado y sobre todo, ¿cuál va a ser la capacidad de respuesta que dé el Estado para que las personas que van a ser privadas de la libertad bajo estos parámetros, básicamente el Estado tendría que tener centros de rehabilitación o centros de privación de la libertad para personas adultos con conflicto con la ley, que sinceramente no sé en este momento si podría el Estado, porque no me corresponde a mí dar una respuesta de esa naturaleza, pero no sé si el Estado estaría en capacidad verdaderamente de poder dar una respuesta conforme se está planteando en esta reforma. También es necesario rescatar cuál es verdaderamente la finalidad de la prisión preventiva, porque en otras legislaciones, por ejemplo, nosotros conocemos de que la prisión preventiva es una medida extraordinaria, es de última ratio, porque estamos hablando de que existe la privación de la libertad. Y obviamente esto está anclado a la presunción de inocencia, es decir,
Si yo, por ejemplo, le voy a pedir la prisión preventiva a una persona, es por lo menos yo tengo los suficientes elementos de convicción, porque a mí el Código Orgánico Integral Penal me exige que cumpla los requisitos, que obviamente no son estos requisitos. Pero a mí, por ejemplo, el Código Orgánico me dice que debo tener suficientes elementos de convicción de que la persona es autora o cómplice. Tiene que tratarse de un delito que supera el año. Bueno, y una serie de requisitos. Uno de los requisitos también que es importante es que la persona básicamente pueda implicar un peligro de fuga o el peligro de obstrucción a la justicia, es decir, la investigación que se pueda realizar. Entonces, cuando ya la Fiscalía sustenta su pedido de prisión preventiva, entonces el juez obviamente lo considerará o lo negará, porque posiblemente el juzgador también tiene la facultad, de hecho, porque en el sistema, como en la audiencia, es oral, pública y contradictoria, se abre el debate precisamente ¿para qué? Para que la defensa, en cambio, pueda justificar 3 parámetros fundamentales para no dictar la prisión preventiva, que es un arraigo social, un arraigo familiar o un arraigo laboral. Entonces, una vez que verifica el juzgador de que la persona precisamente sí va a comparecer al proceso, sí va a comparecer al juicio, entonces le puede otorgar una medida alternativa no privativa de la libertad. Lo contrario implicaría que con este parámetro, así la persona justifique el arraigo social, justifique el arraigo familiar, justifique el arraigo laboral. Entonces, con estos parámetros, si es que se incluiría en la reforma, prácticamente ya no debería dictarse una medida no privativa, sino que necesariamente va a tener que dictarse la medida privativa de la libertad. Entonces, en este sentido, consideramos de que sí es muy importante que se observen los estándares internacionales de derechos humanos respecto de las prisiones preventivas que exigen básicamente. Y creo que en este sentido el Código Orgánico Integral Penal actualmente cumple con estos parámetros internacionales. Primero, porque es una medida excepcional y no es la regla general. Porque claro, a veces en todas las audiencias, generalmente en delitos flagrantes, es en donde los operadores de justicia solicitan, como Fiscalía, especialmente titular de la acción penal, se solicita las medidas cautelares de prisión preventiva. Es en esa primera audiencia. Y ahí es donde se verifica estos parámetros, los arraigos especialmente. Y claro, en esto también se debe verificar que es una medida excepcional. No puede ser la regla general, porque así establecen los estándares internacionales de derechos humanos. Los fines que debe tener son de carácter procesal, es decir, peligro de fuga u obstaculización del proceso. ¿Qué significa esto? Es decir, que la persona, si a mí no me garantiza como Fiscalía que va a comparecer al proceso penal y va a asegurar el cumplimiento de una pena, pues lógicamente en ese caso se pedirá la prisión preventiva debidamente motivada. Y la otra es que posiblemente con fines procesales pueda existir una obstaculización del proceso, es decir, que como Fiscalía yo podría necesitar hacer varias diligencias, tales como el reconocimiento físico por parte de la víctima, que posiblemente se necesite hacer una reconstrucción de los hechos, entre otras medidas de investigación. A eso se refiere entonces con la obstaculización del proceso. O posiblemente también podamos tener casos en donde existe amenazas o intimidación a la víctima. Entonces ahí también, verificado eso, si es que la víctima ya se ingresa al sistema de protección a víctimas y testigos y existe un informe favorable en donde dice que existe un alto riesgo en contra de la víctima por parte del procesado, y lógicamente ahí se valora todo esto y se puede pedir con mucha más motivación la orden de prisión preventiva. También la existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para decretar la detención preventiva de una persona. Es decir, que nosotros con los indicios de responsabilidad, porque claro, nosotros en el caso, por ejemplo, podríamos a manera de ejemplo decir el caso con indicio de responsabilidad penal en los delitos de peculado. Entonces, si a mí el estándar internacional me dice que los indicios de responsabilidad no constituyen razón suficiente, lo que necesitaría entonces es, a más del indicio, por ejemplo, en el caso del peculado, del indicio de responsabilidad penal que yo tengo con la Contraloría, tendría que yo practicar más diligencias investigativas como versiones, pericias contables, financieras, entre otras, o informes de la UAFE, etcétera, etcétera. Entonces, ahí cumplo con lo que me dice el estándar internacional, es decir, no solamente con el indicio, porque caso contrario, con el indicio, si a mí me llega un informe con indicio de responsabilidad penal, yo con eso ya prácticamente tendría que pedir la audiencia de formulación de cargos y pedir la prisión preventiva. Y no
Y creo que no es la forma de proceder, porque así y no lo digo yo, sino así nos exigen los estándares internacionales de derechos humanos. Que sea absolutamente necesaria y proporcional y que no se afecte desproporcionadamente la libertad personal. Obviamente tiene que ser una motivación individualizada, porque en los procesos penales a veces no solamente se procesa a una persona, sino que además puede existir estructuras criminales, puede existir, yo que sé, coparticipación de varios coautores, autores mediatos, inductores, cómplices, entre otros. Entonces, el estándar lo que me obliga es que sea absolutamente necesaria y proporcional. Entonces, vamos ahora hacia el ejemplo. Si yo tengo a una persona, por más grave el delito que sea, bueno, supongamos que sea un delito contra la administración pública, la persona ha comparecido a todas las diligencias procesales que se le ha convocado, es decir, ha comparecido con su abogado rendir la versión, ha comparecido a todas las diligencias periciales, entre otros. Es decir, si yo verifico de que la persona procesada está compareciendo al proceso, consideramos de que no sería necesaria dictar una medida excepcional como es la prisión preventiva, porque me está demostrando el procesado que él sí va a comparecer al juicio y sobre todo que no me está obstaculizando en nada a la investigación y más bien está aportando con elementos que pueden ser considerados importantes en el desarrollo de la investigación. Por el tiempo estrictamente necesario para cumplir el fin procesal. Como ustedes conocen, nosotros, por ejemplo, tenemos en la Constitución de la República que en los delitos menos de 5 años la prisión preventiva no puede durar más de 6 meses y en los delitos más de 5 años no puede durar más de 1 año. Entonces, si nosotros tenemos esta exigencia constitucional que responde precisamente a estos estándares internacionales, tenemos que proponer un cuerpo normativo que vaya en función de la norma constitucional. El mantenimiento de la detención preventiva por un plazo irrazonable equivale a adelantar la pena. ¿Por qué? Si nosotros hablamos de las estadísticas, en delitos flagrantes, por procedimientos directos, en delitos flagrantes, en procedimiento ordinario, es decir, los directos que duran 10 días, los ordinarios que duran 30 días, y obviamente los que no son flagrantes y los delitos que no se procesan o no se someten al procedimiento flagrante, que pueden durar hasta 90 días y si se vincula a alguien, hasta 120 días. Entonces, si se dicta una medida cautelar de prisión preventiva, ¿no es cierto? Vamos a suponer, para los casos, vamos a hablar en este caso de los delitos no flagrantes, que serían donde se afectaría mucho más a la persona que se priva su libertad. Entonces, en estos casos, por ejemplo, la persona no puede estar detenida más de 1 año. Y estadísticamente, como yo les comentaba, nosotros tenemos un reporte de que en los delitos flagrantes, en procedimientos directos también depende de la provincia. Hay provincias en donde, por ejemplo, el 50% de los procedimientos directos se ha dictado la sentencia que ratifica su estado de inocencia. En otros casos, por ejemplo, hay porcentajes en donde se habla incluso del 70, del 80%. Y en muchos casos, por ejemplo, también tenemos de que las personas se han rectificado su estado de inocencia en delitos no flagrantes. Es decir, si nosotros utilizamos como regla general, pero versus las estadísticas, vamos a ver de que efectivamente la prisión preventiva se puede dictar de una manera específica o como regla general, pero vamos a ver que posiblemente esto afectaría a muchas personas que lamentablemente por cualquier situación procesal que haya sucedido, ¿no? Porque sí me gustaría también comentarles, ¿no? Nosotros podemos tener los elementos de convicción suficientes como fiscalía hasta la etapa intermedia. Es decir, yo, por ejemplo, proceso a una persona por delito de tráfico de drogas. Perfecto. Entonces yo a la persona le he acusado, he presentado mi dictamen acusatorio y he pedido al juzgador que le llame a juicio. En efecto, el juzgador le ha llamado a juicio, pero este es un sistema oral acusatorio. Y cuando se termina la etapa intermedia, nosotros pasamos a una tercera etapa que es la última, la del juicio. Y ahí empezamos de cero. Es decir, que la Fiscalía tiene que primero presentar, ya en la etapa de juicio, nuevamente de cero, todos los elementos de convicción que ya fueron saneados en la etapa intermedia, pero supongamos que me excluyeron una prueba. Por ejemplo, el perito no fue posesionado legalmente, exclusión de prueba, peritaje químico. Me voy a la etapa de juicio, la persona está privada de la libertad. Me voy a la etapa de juicio, me quedé sin la principal prueba. ¿Cómo pruebo la materialidad de la infracción? Vamos a suponer otra casuística. Vamos a suponer que en la etapa de juicio, como ha sucedido, el principal testigo se murió.
la fiscalía le convocó, nos llega la certificación de que el policía apresor, el único que conocía el caso, había fallecido. ¿Cómo le pruebo? Y la persona está privada de libertad. Es decir, todos estos aspectos considero que son muy importantes y por eso es que la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal tiene una razonabilidad al hablar de que la medida de prisión preventiva tiene que ser excepcional. Lo otro es un discurso político. El mantenimiento de la atención preventiva, como ya hemos visto, entonces tiene que ser razonable. En el caso de niños, niñas y adolescentes, los criterios de procedencia de la detención preventiva deben aplicarse con mayor rigurosidad, procurándose un mayor uso de otras medidas cautelares o el juzgamiento en libertad. Y por supuesto, como hemos visto, esta reflexión, es decir, el estándar internacional a nosotros nos obliga a que podamos observar todos y cada uno de estos estándares, para efectos de dar cumplimiento y que el Estado ecuatoriano no sea sancionado, como ya ha sucedido en otros casos. Por ejemplo, hay dos casos básicamente yo quiero mencionar respecto del uso de la prisión preventiva, y yo obviamente también tuve una reunión con el señor Tibi, el caso Tibi versus Ecuador, y el caso Acosta Calderón versus Ecuador. Mire, en ese caso, por ejemplo, el Estado podía haber pedido una medida alternativa a la prisión preventiva, porque el Estado no tenía los suficientes elementos de convicción hasta el momento en que se hizo el operativo. Y podía haberse utilizado otras medidas. Porque ahí el problema también es que los operadores de justicia, porque ahí no solamente queda el tema de la regla general de la prisión preventiva, pero también los operadores de justicia hoy por hoy estamos en un alto riesgo. Es decir, si a mí, por ejemplo, como operador de justicia, una vez que yo he utilizado la prisión preventiva de una manera totalmente inmotivada o injustificada, ¿sí? Y si es que el Estado en algún momento resulta condenado, también hoy tenemos la repetición hacia los operadores de justicia. La repetición hacia los operadores de justicia. Y obviamente en esto hay que analizarlo bien para poder, cada caso tiene que tener un análisis muy detallado y minucioso respecto de cuándo se pide o se exige una medida cautelar de prisión preventiva. El requerimiento realizado por el fiscal, según el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, básicamente es para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de una pena. ¿Esto cómo se explica? Porque mire, si yo, por ejemplo, en la primera audiencia, es decir, en la audiencia de formulación de cargos, que es generalmente donde se pide la medida cautelar de prisión preventiva, si yo veo, por ejemplo, de que la persona no me justifica un arraigo social, familiar o laboral, si yo verifico de que la persona procesada me está haciendo obstáculos o me está ocasionando incidentes en la investigación, entonces lógicamente ya tengo una motivación suficiente como para poderle pedir la prisión preventiva, es decir, y ahí cumplimos con el estándar internacional y con las normas del derecho procesal penal. Los requisitos, por ejemplo, que nos establece el 534, dice que son elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción. Elementos de convicción suficientes. Entonces, como yo les ponía el ejemplo, ¿no? Un informe de indicio de responsabilidad penal sería un elemento de convicción suficiente, sería uno. Y la ley me exige que deben ser elementos de convicción suficientes. Es decir, yo necesito desarrollar en la investigación, el proceso de investigación, tengo que aportar con elementos de convicción. ¿Para qué? Para establecer, obviamente, al juzgador, ahí sí de manera motivada, si es que es necesaria aplicación de una prisión preventiva o no. Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción. Bueno, ventajosamente, ya una vez que tenemos la investigación y tenemos obviamente ya establecida la autoría o la participación, dependiendo del tipo penal, si es que es un tipo penal, qué sé yo, de asociación ilícita, de delincuencia organizada, ahí se van a establecer siempre qué tipo de medidas se va a poder aplicar. Pero también es necesario mencionar de que estos elementos de convicción claros y precisos también están claros al numeral 1, porque si me dice elementos de convicción suficientes, en el segundo me dice elementos de convicción claros y precisos.
indicios de los cuales se desprenda de que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de una pena. Esto, como ya habíamos explicado, también responde a una necesidad de última o extrema ratio para pedir la medida de prisión preventiva. Y que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de la libertad superior a 1 año. Es decir, todos los delitos que están sancionados generalmente en el Código Orgánico Integral Penal, la mayoría de delitos están sancionados más de 1 año. En el artículo 77, numeral 1 de la Constitución de la República se establece que la privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y para asegurar el cumplimiento de la pena. Procederá por orden escrita de la jueza o juez competente en los casos por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Aquí sí quisiera hacer un comentario. A veces también se discute muchísimo respecto de las medidas de privación de la libertad. Porque claro, si una persona es privada de la libertad, pierde su trabajo. Si una persona privada de la libertad, pierde la oportunidad de poder precisamente buscar el mecanismo de reparación integral a la víctima. Si la persona privada de libertad, por cualquier tiempo que sea, ¿no es cierto? Todos hemos visto, hay personas que son funcionarios, servidores públicos, han sido detenidos, qué sé yo, por ingerir bebidas alcohólicas, han sido sancionados dependiendo también el tiempo. Ellos, por ejemplo, lo primero que pierden es su trabajo. Y en este sentido, por ejemplo, si nosotros queremos verificar el cumplimiento de la norma constitucional que dice el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones. Generalmente las víctimas lo que buscan son medidas de reparación integral. Y estas medidas de reparación pueden ser medidas de reparación materiales o inmateriales. Las materiales, obviamente, se busca una reparación económica, entre otras, que puede ser un tratamiento psicológico, etcétera, etcétera. Pero igual puede ser también una reparación inmaterial, como las disculpas públicas, ¿no? Tenemos algunas formas de medidas de reparación inmaterial. Entonces, considero de que ahí esto sí tendría que analizarse, porque si nosotros vamos a utilizar la prisión preventiva como regla general, de acuerdo a lo que he leído en la reforma, pondríamos en un serio peligro los derechos de la víctima a ser reparada integralmente, material e inmaterialmente. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de 24 horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley. Acá tenemos también, bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de 6 meses en las causas de delitos sancionados con prisión, ni de 1 año en casos de delitos sancionados con reclusión. Si se excede esos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto. Eso creo que ya estamos comentando. Sobre el artículo 2 del proyecto de ley, respecto de la propuesta, vamos nosotros a hacer también los siguientes comentarios. Primero, que se contravienen todos los estándares del sistema interamericano. Segundo, que atentan contra los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. Porque aquí, si bien es cierto, nosotros tenemos que ver que debe existir una proporcionalidad, es decir, a mayor pena, lógicamente que va a existir un mayor peligro de fuga. Sin embargo, pero es necesario también justificar y motivar por qué razones que se está pidiendo la prisión preventiva. Todos los tipos penales incluidos en el proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la vida, el secuestro, contra la integridad sexual y reproductiva, contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el robo, tienen penas privativas de libertad superiores a 1 año. Es decir, se está justificando o se podría justificar, insisto, de manera motivada la privación de la libertad. Tienen penas privativas superiores a 1 año, por lo tanto, motivadamente se requiere la prisión preventiva. Por ejemplo, ¿cuáles son, en este caso, los delitos que se ha planteado en el proyecto de reforma? Tenemos nosotros los delitos contra la inviolabilidad de la vida, el asesinato, que está de 22 a 26 años, el femicidio de 22 a 26, el sicariato de 22 a 26, el homicidio de 10 a 13, el homicidio culposo de 3 a 5, el aborto con muerte de 7 a 16, el aborto no consentido de 5 a 7 y el aborto consentido de 1 a 3. Es decir, están todos los tipos penales superiores al año y precisamente en este caso se puede solicitar la prisión preventiva.
Delitos contra la integridad sexual y reproductiva, inseminación no consentida, que está de 5 a 7, privación forzada de la capacidad de reproducción de 7 a 13, el acoso sexual de 1 a 5, el estupro de 1 a 3, distribución material pornográfico de 1 a 3, corrupción de niñas, niños y adolescentes de 3 a 5, abuso sexual de 3 a 10, la violación de 19 a 26 años, la extinción con fines de naturaleza sexual de 5 a 7, contacto sexual con medios electrónicos de 1 a 5, oferta de servicios sexuales menores de 18 años por medios electrónicos, que está de 7 a 10. Y todos los tipos penales tienen la justificación necesaria para solicitar la prisión preventiva de acuerdo como está planteado actualmente en el Código Orgánico Integral Penal. Respecto a en la propuesta de la reforma, que dice que no cabe la sustitución en las infracciones sancionadas con penas privativas de libertad superior a 5 años. Es decir, esto también está contemplado en el Código Orgánico Integral Penal, porque hay que diferenciar. Una cosa es la sustitución de la prisión preventiva y otra cosa muy diferente es la revocatoria de la prisión preventiva. Son dos cosas diferentes. Es decir, para los casos de la sustitución de la prisión preventiva por cualquier otra medida cautelar, ¿sí?, aplicando los estándares internacionales y la regla de la Constitución, es decir, a mí me dice que la sustitución no cabe en ningún delito cuya pena privativa de libertad sea sancionada con más de 5 años. Entonces ahí lo único que cabría es la revocatoria. ¿Por qué? Porque en la revocatoria generalmente lo que puede producirse es que se hayan desvanecido los elementos de convicción con los cuales se motivó al inicio de la formulación de cargos. Entonces, si una persona es privada de su libertad y en el transcurso de la instrucción fiscal se le dicta una prisión preventiva, pero supongamos que sea un delito de drogas, y como en algunos casos, por ejemplo, ha sucedido, yo recuerdo claramente una persona que fue detenida en el aeropuerto, ingestada cápsulas con supuesta droga, ¿no? Entonces se le dicta la prisión preventiva, se hace el peritaje químico y resulta que era talco. Entonces, una vez que se verifica, claro, en este caso no se va a sustituir la prisión preventiva porque no cabría, pero en cambio sí se necesita utilizar la revocatoria de la prisión preventiva porque los elementos que inicialmente la justificaron se desvanecieron. Ese es uno de los casos, pero puede haber muchos más. Exactamente. No existe comprobación empírica que el aumento de la prisión preventiva sea proporcional con el aumento de la seguridad ciudadana, pero sí existen estudios sobre el impacto del uso indiscriminado de la prisión preventiva y sus efectos. Y como yo les comento, estimados asambleístas, nosotros como Fiscalía General del Estado estamos totalmente de acuerdo en que sí se haga una reforma, pero se le haga observando los estándares internacionales de los derechos humanos. Y sobre todo que la prisión preventiva no puede ser la regla general, sino excepcional. Y tiene que ser dictada de manera motivada, como hemos expuesto hasta este momento. En el artículo 3 del proyecto de ley, la Fiscalía hace las siguientes observaciones. Primero, contraviene disposiciones constitucionales y legales. El numeral 2 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, que nos habla sobre el principio de inocencia. Porque claro, todos conocemos en qué momento se destruye la presunción de inocencia. Es en la audiencia de juicio. Ahí se destruye la presunción de inocencia. En la etapa de juicio. Ahí es cuando el juez, el juzgador, el tribunal pluripersonal le dice: señor, usted ha sido ratificado el estado de inocencia. Porque el Estado no ha podido romperla. El artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 14.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, numeral 1 del artículo 77 de nuestra Constitución sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva, el numeral 9 del artículo 77, las reglas para la prisión preventiva, artículo 541 del COIP sobre la caducidad de la prisión preventiva, y existen nuevos procedimientos que evitan el uso indiscriminado, como ya indiqué. Entonces, en este artículo 3, nosotros consideramos de que, vencido el plazo de la caducidad de la prisión preventiva, los jueces ordenarán la privación de la libertad del mismo sujeto a efectos de hacer realidad el derecho a la víctima a la justicia, de conformidad con el 77 numeral 1 de la Constitución, siempre y cuando por las actuaciones procesales no se haya desvanecido los indicios o elementos de convicción que la motivaron. Esta propuesta para nosotros está contraviniendo todo lo que acabamos de detallar anteriormente. En el artículo 4 del proyecto de la ley dice: el procedimiento abreviado no se aplicará para delitos contra la inviolabilidad de la vida, secuestro en sus diferentes tipos, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, ni los diversos tipos de robo.
Y en la literal B, el procedimiento directo sobre la suspensión condicional de la pena y la conciliación no procederá respecto de los mismos delitos que estaban descritos anteriormente, y respecto de los diversos tipos de robo no procederá la suspensión condicional de la pena ni la conciliación. Se procederá en el procedimiento directo de conformidad con la ley. Bien. Vamos a hacer ahora las observaciones de este artículo 4. Como ustedes conocen, los procedimientos especiales, como son conocidos en el Código Orgánico, en este caso el procedimiento abreviado, lo que hace es prácticamente hacer una justicia mucho más rápida, ¿no? Y sobre todo porque en el procedimiento abreviado lo que se busca es que la persona acepte los hechos investigados. En consecuencia, lo que se busca a través de estos procedimientos especiales es que exista una justicia más ágil, sobre todo porque la víctima en el procedimiento abreviado también puede recibir la reparación integral y obviamente esto implica la aplicación de una multa. Entonces, el procedimiento abreviado, cuando ya el procesado solicita a la Fiscalía que se le aplique, es porque prácticamente el Estado tiene un proceso totalmente muy bien estructurado, es decir, es una investigación que ha motivado precisamente y que cuenta con todos los parámetros y elementos de convicción suficientes como para que esta persona sea llamada a juicio. Entonces, supongamos, si la persona acepta los hechos investigados, la persona tiene que recibir un beneficio, y ese beneficio es, según una resolución de la Corte Nacional de Justicia última que se expidió, es que la reducción de la pena sea el tercio de la mínima. Es decir, si está sancionada una infracción de 3 a 5 años, la mínima sería 1 año. Y sin que la rebaja, dice la resolución, sin que la rebaja sea el tercio de la mínima. Es decir, el fiscal no puede bajarse del año. Y claro, esto lo que se busca es no llegar a una tercera etapa, que es la de juicio, porque el juez de etapa intermedia se convierte en juez juzgador, es el que le juzga. Y en la sentencia lo que hace es verificar todos los elementos de convicción que el fiscal aportó durante toda su investigación, y lo que hace prácticamente es el mismo trabajo que se haría en la etapa de juicio. Lógicamente que con el riesgo que, como les decía, muchas veces se corre, ¿no?, en la etapa de juicio, porque muchas veces nos hemos topado con casos en donde hemos tenido que aceptar el procedimiento abreviado y eso tal vez no se ha considerado en ninguna norma, ¿no? A nosotros nos dice que no se puede aplicar el procedimiento abreviado en delitos más de 10 años. Perfecto. Pero vamos a suponer que en un caso concreto, supongamos que sea un delito gravísimo y supongamos que no haya el testigo principal porque tal vez se fue a vivir fuera del país, no se ubica, ya salió de la institución, el perito renunció, ya no trabaja. Es decir, son muchos factores que posiblemente nosotros tengamos en el trayecto. Entonces, en esos casos, por ejemplo, ¿cómo podría el Estado llegar a tener una justicia oportuna? Entonces, por esa razón es que en muchos casos el procedimiento abreviado se lo acepta, es porque puede ocurrir cualquier cosa en el desarrollo de un proceso penal, un proceso investigativo. Como yo les cuento, puede pasar esto. Puede suceder que un testigo tal vez no lo podemos ubicar por ningún lado. No se lo ubica. De los varios tipos penales incluidos en la reforma no son susceptibles de procedimiento abreviado. Por ejemplo, el asesinato, porque obviamente está sancionado con más de 10 años, el femicidio, porque hemos visto está de 22 a 26, el sicariato, el homicidio está de 10 a 13, el aborto con muerte, privación forzada de la capacidad de reproducción, violación, secuestro extorsivo, está de 10 a 13, el robo con muerte. Es decir, estos tipos penales están lógicamente excluidos del procedimiento abreviado, ¿no? Están excluidos. Esto más bien lo que sí sería importante es que exista una mejor precisión o una mayor precisión sobre el alcance de la propuesta en la reforma. En igual sentido, en el procedimiento directo sobre la suspensión condicional y la conciliación no caben varios tipos penales incluidos en el proyecto de ley, por ejemplo, el asesinato, femicidio, sicariato, homicidio, aborto con muerte, aborto no consentido, inseminación no consentida, así todos estos tipos penales no caben porque la misma regla del Código Orgánico en el numeral 2 del 640 ya lo está prohibiendo, porque solamente son para delitos flagrantes que no superen los 5 años.
Tenemos nosotros también en el artículo 4, respecto al procedimiento abreviado, que no se aplica para los delitos contra la inviolabilidad de la vida, secuestro en sus diferentes tipos, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, delitos de violencia contra la mujer, miembros del núcleo familiar, ni los diversos tipos de robo. Aquí nosotros consideramos como observación de que se deben fortalecer los procedimientos especiales, particularmente sobre el procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado, como resultado de la negociación entre el fiscal y el procesado, en el buen sentido de la palabra, porque lo que se hace es llegar a un acuerdo en la imposición de la pena, que como ya vimos no puede ser menor al tercio, que incluye análisis de los hechos imputados y admitidos y la aplicación de atenuantes, incluida la trascendental. La pena a imponerse nunca podrá ser menor al tercio de la mínima, conforme ya lo hemos relatado en la resolución 09-2018 de la Corte Nacional de Justicia. Aquí es importante mencionar un tema que sí es de trascendental importancia para todos los operadores de justicia y que esperamos se pueda acoger esta observación. Generalmente las estructuras criminales, sean delincuencia común, en delincuencia organizada, hay muchas personas que desean cooperar con la justicia, no solamente acogerse al abreviado. Es decir, si yo tengo un procedimiento abreviado, incluso el procesado o la persona que está siendo investigada puede acogerse al procedimiento abreviado. ¿A cambio de qué? A cambio de la reducción del tercio a la mínima. Pero en cambio, en este caso, el procesado no necesariamente tiene que declarar o dar información al Estado para poder investigar o para poder identificar una estructura criminal o una banda criminal. Insisto, que puede ser delincuencia común o delincuencia organizada. Pero lo que sí es importante mencionar es que en ciertos casos, hoy el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 491 nos permite, como técnica especial de investigación, realizar la cooperación eficaz. Mira, esta herramienta es una de las más importantes con las que actualmente la Fiscalía General y el Estado está logrando combatir este tipo de criminalidad. Es decir, el procesado, por ejemplo, que además de acogerse al procedimiento abreviado, también solicita acogerse a la técnica especial de investigación, que es la reducción del 90% de la pena. Porque claro, en este sentido, el procesado que está pidiendo acogerse al abreviado, además pide que se le aplique la cooperación eficaz y la reducción de la pena. Entonces yo puedo combinar precisamente el abreviado con la cooperación eficaz, pero lo más importante es que esta persona se transforme en el testigo más importante de la Fiscalía para identificar estructuras criminales que pueden provenir de cualquier delito, tráfico de drogas, corrupción, lavado de activos, etcétera, etcétera. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, la reforma sí sería importante que pueda considerar que dentro del procedimiento abreviado existe la aplicación también de la colaboración eficaz y por ende la reducción de pena. Es decir, el procesado lo que va a hacer es, en etapa intermedia, se acoge al abreviado. Una vez que ha colaborado eficazmente, el juez de etapa intermedia suprime la etapa de juicio, pero sobre todo tenemos la información, que es lo más importante para poder procesarla y para poder combatir toda esta problemática de criminalidad. Esto, lógicamente, este acuerdo tiene que ser verificado por el juzgador. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos una confusión porque hay operadores de justicia que no admiten la cooperación eficaz en etapas intermedias, es decir, en la etapa de audiencia, de evaluación y preparatoria de juicio. Ellos solamente admiten la aplicación de la cooperación eficaz en juicio, pero eso en la práctica diaria es exponerle al cooperador eficaz, porque él continúa en el proceso penal y continúa siendo identificado por los demás miembros de la estructura criminal. Entonces, ¿qué es lo aconsejable? Que si una persona que acepta hacer la cooperación eficaz o cooperador eficaz en el proceso penal, la medida más efectiva para poder ya evitar que él pueda enfrentar todo el proceso penal hasta la última etapa, sería de que el cooperador se acoja al procedimiento abreviado. Y en el procedimiento abreviado se verificaría con el juzgador la calidad de la información que aportó y sobre todo él, con la sentencia que se le dicta, sale del proceso y se termina con él el proceso penal. Porque una de las bondades del procedimiento abreviado precisamente es que se puede aplicar indiferentemente que otros procesados lo acepten o no. O sea, es unipersonal el procedimiento abreviado. El otro comentario respecto al procedimiento directo. Mire, nosotros consideramos, por ejemplo, en este caso, de que no estoy seguro, en realidad, de que
esta reforma pueda ser efectiva para la eficiencia de la administración de justicia, por una razón. Porque nosotros hoy tenemos una ley orgánica contra la violencia de género contra la mujer y demás miembros del núcleo. Bueno, es contra la mujer, está establecido básicamente, así recuerdo cómo estaba el título de la ley. Pero miren, en la práctica entonces nosotros, ¿cómo hacemos el procesamiento de estos casos? Porque con la reforma del Código Orgánico Integral Penal, antes eran las comisarías de la mujer, quienes juzgaban directamente todos los casos de violencia contra la mujer. En cambio, hoy esta facultad se la entregó a la Fiscalía General. Entonces, hoy tenemos en todos los casos que superan los 3 días de incapacidad en violencias contra la mujer y demás miembros del núcleo familiar, en todos estos casos tiene que conocer ya la Fiscalía porque es un delito. Entonces, ahí tenemos la violencia física y la violencia psicológica. ¿Cómo se procede entonces en los casos de violencia física y violencia psicológica? Entonces, por ley, según la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, hoy tenemos nosotros que como institución darle un tratamiento especializado a las víctimas que requieren el sistema. Entonces, si a mí me prohíbe, por ejemplo, la Ley de Seguridad Ciudadana en las reformas, me dice que se prohíbe en estos casos el procedimiento abreviado y se prohíbe la aplicación del procedimiento directo, esto sería muy grave. ¿Por qué? Porque a las víctimas se les expondría a un proceso penal ordinario y las víctimas tendrían que necesariamente llegar a una etapa de juicio, con todo el desgaste y el proceso de revictimización que implicaría esto. Y lógicamente aquí estaríamos nosotros incumpliendo el artículo 78 que dice que no se le debe revictimizar en ningún caso. Porque vamos a suponer si es que un caso, por ejemplo, la víctima es sometida, el proceso es sometido a un procedimiento directo, es decir, viene la víctima es abordada con todos los peritos, medicina legal y psicología forense, trabajo social, y efectivamente la víctima, vamos a poner el ejemplo de que sea una víctima con violencia física, con una incapacidad que puede ser superior a los 3 días. Entonces, en el procedimiento directo, por ejemplo, si está la persona agresora detenida, la persona inmediatamente entra al sistema, es decir, es ya procesado penalmente. A la víctima se le otorgan las medidas de protección, cualesquiera que sean estas, que sean necesarias, pero sobre todo, además, a la víctima ya se le está dando una respuesta inmediata. Y obviamente, si nosotros podemos acogerle, en este caso, someter el tema de violencia de género contra la mujer al procedimiento directo, nosotros le podríamos dar una respuesta como Estado de forma inmediata a la víctima y evitaríamos sobre todo su revictimización. Entonces, considero de que no debería establecerse una prohibición que para los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar tenga que excluirse el sometimiento a un proceso directo. Considero más bien que debería fortalecerse, porque en la Fiscalía, por ejemplo, y en consenso con el Consejo de la Judicatura, hemos construido ya todo un sistema de atención integral a la víctima. Es decir, la víctima, por ejemplo, llega a la Fiscalía, se le da el abordaje necesario con el psicólogo, el perito médico legista, inmediatamente, si es que existe el detenido, se haría la primera audiencia, porque sería un delito flagrante, se haría la primera audiencia, en la audiencia se pedían las medidas de protección inmediatamente, y el caso pasaría a un procedimiento directo. Ahí lo más importante es que la víctima va a poder rendir su testimonio anticipado. El testimonio anticipado es lo más importante en estos casos, porque cuando le hemos sometido a la víctima a un proceso ordinario, en el proceso mismo se va dilatando y sobre todo que la víctima luego, en muchos de los casos, pide incluso que la denuncia se archive. Entonces, por esa razón es que consideramos, para poder dar una respuesta como Estado y todos los operadores de justicia, considero de que no se debería incluir los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar como exclusión para ser sometido a procedimientos directos o el procedimiento abreviado. En el procedimiento directo se reforma el numeral 4 del artículo 640 en búsqueda de un punto de inflexión técnico, ampliando de 10 a 15 días la potestad del juzgador de realizar la audiencia de juicio directo. En por ejemplo, en la propuesta, nosotros consideramos de que
debería ampliarse 5 días más los casos de procedimientos directos, porque muchas veces es muy corto el tiempo, por una razón. Porque a veces los delitos flagrantes pueden ser cometidos un fin de semana o en el desarrollo de un feriado. Entonces puede ser un feriado largo que puede ser lunes, martes, sábado, domingo, lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo, dependiendo. Entonces, de los 10 días que generalmente cuenta la Fiscalía para desarrollar todas las diligencias investigativas, posiblemente estos 10 días se reduzcan a 7 o se reduzcan a 2 si es que es un fin de semana. Y la ley a mí me exige como Fiscalía que debo presentar el anuncio de prueba 3 días antes del desarrollo de la audiencia de juicio directo. Entonces, sí necesitamos que se amplíe de 10 a 15 días para poder tener, insisto, este tiempo adicional y poder cumplir con todas las diligencias investigativas. Respecto del artículo 5 en el proyecto de ley, que habla sobre la reincidencia, dice: se entiende por reincidencia la comisión de un nuevo delito por parte de la persona que fue declarada culpable mediante sentencia ejecutoriada. La reincidencia solo procederá en delitos con los mismos elementos de tipicidad de dolo y culpa respectivamente. Si la persona reincide, se le impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal, incrementada en 1/3. Y la propuesta es: se entiende por reincidencia la comisión de un nuevo delito por parte de la persona que fue declarada culpable mediante sentencia ejecutoriada. La persona que reincide, se le impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal, incrementada en un 100%. Nosotros tenemos en el Código Orgánico Integral Penal, hay en el código lo que se conoce como el concurso de infracciones, el concurso ideal y el concurso real de infracciones. Es decir, que yo, por ejemplo, tengo la comisión al frente de una persona donde ha incurrido en más de un tipo penal, que es el concurso real de infracciones, pues son delitos autónomos con diferentes penas, y que lógicamente en el código actualmente se establece que en ningún caso se puede imponer una pena más de 40 años. Más de 40 años. Consideramos igual que el tema de la reincidencia está supeditada siempre a que existe una sentencia ejecutoriada. Y esto, como analizamos al inicio, tendríamos que tener en el sistema la forma de poder hacer las consultas respectivas de si un caso tiene, o sea, una persona que ha sido sentenciada tiene o no una sentencia ejecutoriada. Porque la reincidencia únicamente se podría solicitar en caso de una sentencia ejecutoriada. Y por lo tanto, hablaríamos de que la reincidencia únicamente se podía aplicar en la etapa de juicio, el momento en que se aplique la sanción. Por lo tanto, a criterio de la Fiscalía General, nosotros podríamos plantear de que el incremento de la pena por reincidencia en un 100% considero que sería una medida no acertada. No hay que olvidar que el COIP se sustenta en la escala de tercios penales y en ningún caso podrá sobrepasar los 40 años. Esto, por ejemplo, podría violar la norma establecida en el artículo 59 del Código Orgánico Integral Penal. Respecto al artículo 5 del proyecto de ley, que es el artículo 159 del Código Orgánico, que reemplaza la expresión de 7 a 30 días por 15 a 30 días. Esto está incluido en la disposición reformatoria séptima de la Ley 175/05 de febrero de 2018. Es decir, no necesitaría ninguna reforma. En el artículo 5 del proyecto de ley, que habla sobre la pena del secuestro, que va de 5 a 7 años, y el secuestro extorsivo de 10 a 26 años. La propia norma prohíbe su aplicación, porque los delitos contra la inviolabilidad de la vida, el asesinato de 22 a 26 años, el femicidio de 22 a 26, sicariato de 22 a 26, homicidio de 10 a 13, aborto con muerte de 5 a 7. En el caso de robo con lesiones y muerte tampoco cabe aplicar el principio de oportunidad, porque está de 5 a 26 años, en igual sentido. Por eso se debe precisar a qué delito se refiere el proyecto de ley, porque, insisto, la misma norma ya prohíbe en aplicación del principio de oportunidad.
Respecto a la investigación de delitos, es importante señalar que de acuerdo con el artículo 195 de la Constitución de la República, la Fiscalía organiza y dirige el sistema especializado integral de investigación y dentro de las atribuciones constantes en el artículo 444, numeral 4, el fiscal dispone al personal del sistema la práctica de diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho, salvo la recepción de la versión del sospechoso, porque eso tiene que hacerlo el fiscal con presencia del abogado defensor. En el artículo 5 del proyecto de ley, que dice en el numeral 4, al final del artículo 158, sustitúyase el punto seguido por una coma y agréguese, aumentadas en un 100%. Se debe mantener siempre una coherencia con todo el sistema de escalas penales, porque si se decide colocar incremento del 100% de la pena, volvemos a la misma reflexión de que la prohibición existe en el COIP de que no puede superar los 40 años. En el artículo 5 del proyecto de ley, en el párrafo segundo del artículo 170, se sustituye la expresión de 5 a 7 años por 10 a 13 años. En este caso, el bien jurídico es la integridad e indemnidad sexual. Claro, la indemnidad sexual está dirigida para los niños, niñas y adolescentes y la integridad para las personas adultas. Por tanto, la pena sugerida es proporcional a la afección del daño. Bueno, y podríamos decir que sí es coherente en este caso con el sistema de escalas punitivas. En el artículo 172, respecto del artículo 5 del proyecto de ley, sobre la expresión de 5 a 7 años por 7 a 10 años. En este caso, la misma reflexión, el bien jurídico es la integridad e indemnidad sexual, por tanto la pena sugerida es proporcional a la afectación del daño y también es coherente con el sistema de escalas penal. Pero también en este caso sí quisiéramos mencionar respecto de la prohibición del procedimiento abreviado, que ahí se debería analizar porque, insisto, el proceso penal tiene algunas implicaciones y como en algunos casos y hemos comentado, si nosotros ponemos una prohibición expresa para que en determinados delitos no se pueda someter al procedimiento abreviado, en los casos en donde, por ejemplo, no podamos contar con los testigos por cualquier razón extraordinaria, se pondría en riesgo. Respecto del artículo 5 del proyecto de ley que habla sobre la reforma del artículo 544, será admisible la caución cuando el presunto infractor haya sido condenado con anterioridad por la comisión de un delito. Tampoco será admisible la caución respecto a los delitos contra la inviolabilidad de la vida, el secuestro en sus diferentes tipos, delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Considero que respecto de este segundo párrafo, dentro de los tipos penales sugeridos en el proyecto de ley, son varios que superan la pena de 5 años. Por lo tanto, resulta reiterativo aclarar lo que ya consta en la norma, es decir, son delitos todos estos que superan los 5 años y obviamente existe una prohibición expresa de aplicarse la caución. El artículo 5, respecto a la reforma, se sustituye el párrafo segundo, el numeral 2 del 640 por el siguiente. Se excluirán de este procedimiento las infracciones contra la eficiente administración de justicia. Al equipo de asesores, por favor, si guardamos un poco de silencio. Gracias. Perdón. Se excluyen de este procedimiento las infracciones contra la eficiente administración pública o que afecten los intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y secuestro en sus diferentes tipos. En este caso, entre los tipos penales sugeridos en el proyecto de ley son varias que superan igual la pena máxima de 5 años, por lo tanto, igual termina resultando reiterativo lo que ya consta en la norma. En el artículo 5 el final del 663 no hay observaciones. En el artículo 5 del proyecto de ley sobre el artículo 12 que se agrega al artículo enumerado 431 con el siguiente texto, dice: la o el director, rector, administrador o responsable de la administración educativa o de la sección de ella será sancionado con la pena de 5 años de prisión si, conociendo de la presunta comisión de un delito contra la integridad sexual y reproductiva de algún alumno o alumna de tal institución, no denuncia ante la Fiscalía tal presunta infracción. Lo anterior sin perjuicio de la necesaria investigación interna independiente con relación con la denuncia dentro del centro educativo, investigación que debe disponer e impulsar personalmente. Aquí nosotros consideramos de que en el Código Orgánico Integral Penal sí existe un tipo penal que está en el artículo 277 que se refiere a la omisión de denuncia. La persona que en calidad de servidor o servidor público y en función de su cargo conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo proponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días.
Esto obviamente consideramos eso sí que la sanción del artículo 277 sí debería aumentarse. Debería proponerse que sea de 6 meses a 1 año, en este caso, y que pase a ser delito exactamente. El artículo 6 del proyecto respecto de la conciliación. Aquí básicamente la conciliación se establece que debe proponerse en delitos solamente en los siguientes casos: delitos sancionados con pena máxima de 5 años, delitos de tránsito que no tenga resultado muerte ni de lesiones graves que causen incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano, delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de 30 salarios básicos unificados del trabajador en general. Y se excluye de este procedimiento las infracciones contra la eficiente administración pública, delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad, etcétera, etcétera. En efecto, son medios alternativos de solución de conflictos, y en este caso la conciliación está precisamente dirigida para los famosos considerados, abro comillas, delitos de bagatela. Con penas menores a 5 años se considera conveniente que exista la conciliación, puesto que la devolución de los bienes sustraídos o la reparación del bien jurídico afectado impacta directamente en la restitución a la víctima. Sin embargo, se sugiere incluir que en el caso de reincidencia no será posible la conciliación, debiendo continuar con el procedimiento que corresponda. Aquí también es necesario hacer una reflexión respecto a lo que ha sucedido en la tramitación de los procesos penales en estos delitos menores. Cuando nosotros ponemos una prohibición expresa, no estamos considerando que las víctimas, por ejemplo, lo que requieren básicamente es una reparación inmediata. Los usuarios del sistema penal, muy poco, les digo con toda la franqueza, porque nosotros hemos sido fiscales de carrera que hemos estado en los turnos, las personas muy poco desean aportar o participar en el proceso penal. Y por ley, también está prohibido exigirle a una víctima que comparezca al proceso penal. Es decir, una víctima no está obligada bajo ningún concepto a comparecer a la audiencia ni al proceso penal. Entonces esto ha resultado muy complicado, muy complejo, porque el fiscal, para poder sustentar su acusación, necesita de la víctima. Necesita la víctima para que pueda incluso declarar o a través de un testimonio anticipado. Y es súper difícil en la práctica a veces ubicar una víctima que esté dispuesta sobre todo a aportar con todos los elementos de convicción. Entonces, esto sí, por ejemplo, sí sería importante analizar respecto de los tipos penales que se está excluyendo. En el artículo 7 del proyecto de ley, no quisiera, señora presidenta, dejar de comentar, a veces podemos pensar de que con una reforma que sea muy punitiva, resulta que el efecto contrario más bien sería que se genere mucha más impunidad. El artículo 7 del proyecto de ley dice que se reforma el artículo 529. Las personas detenidas imputadas por delito flagrante respecto a las siguientes infracciones, las mismas que ya se han detallado, deberán ser identificadas físicamente ante la comunidad y por ende ante los medios de comunicación. Yo considero que en esto sí hay que tener mucho cuidado y hay que tener una coherencia constitucional, porque el principio primero de inocencia está garantizado en el numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, que habla sobre el principio de inocencia, y se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución en firme o sentencia ejecutorial. Como hemos visto, por ejemplo, en el proceso penal, cuando nosotros podemos hablar de una persona que tiene una sentencia en firme, como hemos dicho, una vez que se ha agotado la etapa de impugnación, bueno, que ahora ya no es de etapa, pero que existe la apelación de la sentencia, y también el recurso extraordinario de casación, e incluso el de revisión. Esto está acorde también con lo que dispone el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Considero de que esta propuesta sí debería ser analizada, porque no considero sea constitucional ni responda tampoco a garantías de derechos humanos. Finalmente, considero que una buena ley de seguridad ciudadana debe considerar siempre los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la prevención primaria referida en aquellas medidas dirigidas a toda la población
que tiene que ver con programas de salud pública, educación, empleo y formación para el respeto de los derechos humanos y la construcción ciudadana democrática, la prevención secundaria que incorpora medidas destinadas a prevención o grupos de situación de mayor vulnerabilidad frente a la violencia y el delito, procurando siempre con programas focalizados disminuir los factores de riesgo y generar oportunidades sociales. Y siempre en esto, estimados asambleístas, nosotros hemos discutido en algunos espacios, en algunos foros, sobre todo, nosotros tenemos aquí la seguridad ciudadana versus los derechos humanos. Ese es un punto de inflexión muy complejo de llegar a tener un acuerdo. Porque si nosotros tenemos un Estado constitucional de derechos y justicia, los derechos fundamentales están de por medio y nosotros tenemos en el Ecuador este Estado constitucional de derechos y justicia, sobre todo la Constitución de la República. La prevención terciaria, que involucra medidas relacionadas con acciones individualizadas dirigidas a personas ya involucradas en conductas delictivas que se encuentren cumpliendo una sanción penal o que hayan culminado de cumplirla recientemente. En estos casos adquiere especial relevancia los programas destinados a las personas que cumplen sanciones penales y que hayan sido privadas de la libertad. Siempre nosotros consideramos de que cualquier medida que se adopte para temas de seguridad, también hay que pensar en las medidas post-sancionatorias, es decir, cuando una persona cumple una sanción, una pena, ¿cuál es la posición que el Estado debe asumir para lograr una verdadera rehabilitación de esa persona? Creo que esos son los enfoques que deberíamos analizar, es decir, cuáles son las medidas que se van a tomar para verdaderamente exista una rehabilitación social en el Ecuador. Muchas gracias, señores asambleístas. Muchas gracias, señor presidente.